Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, doctor Rolando Calderón. 1931 es para mí el año decisivo de la historia de España. Y mi idea es que hubo precipitación por ambas partes. Alfonso XIII solo había perdido unas elecciones municipales, claro que en las ciudades grandes, pero creo yo, quizá estoy equivocado, a pesar de que esta visión la comparten muchos historiadores, se precipitó en abandonar el poder. Y por otra parte, los republicanos no estaban preparados para recibir el poder. No habían, creo, ni pensado nunca que iban a gobernar España tan pronto. Entonces, cuando les cae el poder, comienzan a titubear y al poco tiempo lo pierden, con el Ceda, que volvió a ganar las elecciones. ¿Qué opinaría usted de esta idea? Pues me parece una idea muy acertada por muchos motivos. Primero, porque efectivamente fueron unas elecciones municipales, como usted muy bien dice, que aunque fueron presentadas como plebiscito en España, el resultado final fue que la mayoría en número de sufragios fue una victoria clarísima de las candidaturas monárquicas. ¿Qué sucedió? Que en las ciudades ganó las candidaturas republicanas. Ahí el entorno del rey, fundamentalmente el conde de Romanones, asesoraron a Alfonso XIII, y lo decisivo es, más que ese contexto, lo que había sucedido en España entre 1923 y 1930, la dictadura de Primo de Rivera, que fue avalada por el rey. Si no hubiera sido avalada por el rey, seguramente podría haber mantenido la corona. Le aconsejaron salir de España y dar paso a la República. Y lo que usted señala de que no estaban preparadas y que no fueran y que no creían que fueran a recibir el poder tan pronto, lo manifiesta muy claramente, y es una cosa muy cierta, y además creo que hace muy bien en señalarlo, porque estas son las cosas que tiene la historia, ¿no? Las elecciones, como todo el mundo recuerda, son el 12 de abril, ¿no? El 13 de abril no es como ahora las elecciones, que los resultados salen automáticamente, ¿no? Tardaron un par de días y por eso se proclama la República el 14, son dos días después. Bueno, pues el día 13, Fernando de los Ríos, que luego iba a ser ministro de Instrucción Pública de ese primer gobierno, hace unas declaraciones en un periódico, que están en la hemeroteca y pueden consultar, porque yo creo que se puede ver por internet, donde el periodista le pregunta: parece que en las ciudades ganan las opciones republicanas, ¿cree usted que España está preparada para la República? Esto que usted ha dicho, ¿no? Y Fernando de los Ríos, insisto, miembro del Gobierno Provisional de la República del día siguiente, dice: claramente España está preparada para la República llegará más o menos en 2 años, 24 horas. Esto refleja muy bien, primero lo que usted dice, muy bien dicho, que no estaban preparados y que no creían que fueran a asumir el poder tan rápidamente, estaban pensando en un proceso de más larga duración. Y también refleja otra cosa muy trascendente de estas dos observaciones que usted dice. Primero, que esto de las elecciones plebiscitarias hay que tomarlo con cierto cuidado, lo digo porque, por ejemplo, en España tenemos unas elecciones en septiembre en Cataluña, que desde Cataluña se han presentado como unas elecciones plebiscitarias, aunque son autonómicas, y alguien dijo en el gobierno de Madrid que eso son unas elecciones autonómicas, y el historiador rápidamente dice: sí, claro, como las del 12 de abril, que eran municipales. Y luego mire el cambio de gobierno, de sistema, lo rápido que llegó. Y segundo, que efectivamente eso que Ortega llamó la rebelión de las masas, en términos de la sociedad europea y occidental de los años 20 y 30, precipitó los procesos de manera verdaderamente vertiginosa y dramática en muchos casos, y muy singularmente el español, ¿no? Porque efectivamente ellos, que podían haber esperado una transición hacia un régimen republicano en 2 años, citando otra vez a Fernando de los Ríos, y por tanto es un buen ejemplo de lo que ha supuesto, digamos, todo este tipo de movimientos populares en el siglo XX, ¿no? Y con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque en historia siempre todo este tipo de cosas tiene sus aspectos positivos y negativos, ¿no? Muchísimas gracias por su... Bueno, en primer lugar, perdónenme por entrometerme entre médicos y científicos con una pequeña pregunta, una reflexión. Muy interesante la reflexión del doctor Calderón, pero da la impresión
que todo ese periodo fue un colapso del centro, ¿no? Y como que, sobre todo Europa, Estados Unidos estaba con Roosevelt en otra orientación, pero toda Europa estaba, tanto al oeste como al este, había caído en la espiral de las tiranías y en las facciones, ¿no? Italia, Alemania después de la hiperinflación de Weimar, desde 1917 el régimen bolchevique. Entonces fue un colapso del centro, Y los sueños liberales de Marañón, o los sueños de todos los que estuvieron en la agrupación por la República, ¿no? Es decir, el sueño modernizador europeísta de Ortega y Gasset, de Marañón, fracasa, y España y Europa entran en esa tiranía de los bandos, como habría dicho Ribagüero. Y España tiene que esperar 36 años, o 38 si fijamos ya, no 1975, que es la muerte de Franco y la coronación de Juan Carlos, sino las elecciones del 77, a la llegada de la transición. Y en la transición los españoles se comportan casi como ingleses, como unos ingleses amantes del consenso. Entonces mi pregunta al doctor López Vega era precisamente esto: ¿cuál ha sido la memoria de Ortega y Marañón en la transición española? Bueno, ese es digamos, el quicio fundamental por el cual algunos hemos dedicado nuestros esfuerzos efectivamente a rescatar el pensamiento de estas figuras que, como he tratado de mostrar aquí esta tarde, mucho más de su incidencia política, aunque la incidencia política obviamente es relevante, siembran ese proyecto modernizador que efectivamente emerge en 1975. Digamos que efectivamente su proyecto biográfico fracasa, porque ellos mueren en el exilio o deprimidos, cito a Ortega, por el horror en el que su país se ha asumido y en el que ellos sentían que tenía responsabilidad porque ellos habían asumido el poder en 1931. Entonces toda la reflexión del exilio de todos ellos es: Dios mío, cómo se nos ha ido esto de las manos y qué responsabilidad tenemos nosotros en esa guerra que ha tenido tantos muertos como resultado, ¿no? Y por tanto, siendo un fracaso biográfico, sin embargo es un triunfo histórico generacional que ellos no van a ver, porque, como he dicho en algún momento, ellos siembran esa idea de los estados de bienestar, de sanidad y educación general, universal y gratuita, esa idea europeizadora que en el 78, 86 terminaría imponiéndose en España, esa idea de reconciliación nacional que efectivamente, que con un pragmatismo cuasi británico, aunque no exenta de golpes de fortuna y de cuestiones accidentales que en la historia siempre tienen del azar y el accidentalismo un factor absolutamente fundamental, pues hicieron que al final, digamos, se pudiera hacer la España de todos en 1975-78. La memoria de Ortega y Marañón ha sido muy maltratada durante muchísimo tiempo, porque para unos eran antiguos republicanos que se habían convertido en franquistas, lo cual no, una vez que se ha estudiado, no es cierto. Es verdad que vuelven a la España de Franco y que son más o menos respetados, Marañón más que Ortega, por su enorme prestigio y por ser un médico. Al final hay una carta de Marañón que hoy no he citado porque es infinito, se pueden imaginar, podría estar hablando 5 horas de esto y no era cuestión de castigarles. Suficiente mérito tienen ustedes con haber eludido el partido de fútbol y la victoria peruana, como para que yo les citara a todos y cada una de las 2.000 cartas y las 25.000 páginas de Gregorio Marañón, ¿no? Bueno, pero hay una carta donde expresa perfectamente esa idea, ¿no? Les identifican por un lado con la dictadura de Franco. Ellos para nada son ni amigos de Franco ni conviven con él. Él se encuentra una única vez y siempre lo que él no hace es negar la asistencia médica a destacadas personalidades franquistas porque entiende que va contra la deontología profesional. Dice: mi obligación de médico es atender a cualquier enfermo, sea de la ideología que sea. Yo no estoy juzgando su ideología, estoy curando su cuerpo enfermo, que es mi vocación y tiene intensísimas reflexiones sobre esto muy interesantes, porque
porque digamos, todo eso desde el exilio muchas veces le interpelan a propósito de eso, ¿no? Y desde el otro lado, desde la izquierda, lo que ven es los liberales, que siempre son tratados como con desprecio, porque lo que se pone de moda en la izquierda en los 60s y 70s españoles y europeos es un marxismo estructuralista que ve a todos estos liberales reformistas como flojos, plumbeos, ¿no? Dicen, bueno, estos son en el fondo derechistas camuflados, ¿no? Vendrían a decir en términos coloquiales, ¿no? Y por tanto están muy maltratados en términos historiográficos y académicos hasta 1983, que se empieza a rescatar a Ortega y Gasset con ocasión del centenario de su nacimiento. Y el rescate de Marañón ha llegado recientemente, o sea, ese libro fue celebrado y efectivamente recibió el premio de mejor libro de no ficción en 2011, precisamente porque rescataba a ese gran médico español que digamos, había quedado vinculado a un nombre de un hospital, pero que realmente había poca memoria de lo que supuso como figura mundial y de amplísimo prestigio internacional en la ciencia médica y en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Porque he citado algunos de los cargos, pero fue también doctor, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, en fin, tuvo reconocimientos a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿no? Entonces, España en eso ha tratado mal toda esa generación y solo en las últimas décadas se está haciendo esta lectura y recuperando sus escritos, publicando sus epistolarios, obras completas, ediciones críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo pueblo que se precie a sí mismo debe, digamos, recordar a sus glorias, con sus luces, sus sombras y pero guardar memoria de aquellas cumbres que caracterizan a las naciones dignifican a las mismas. Doctor Mujica. Con la emergencia de movimientos reaccionarios como los indignados, Podemos, Ciudadanos, el desprestigio de la monarquía española con las últimas frivolidades del rey Juan Carlos y el caso Urdangarín, ¿cree usted en la posibilidad en un futuro no muy lejano de una tercera república? Vamos a grabar, Bueno, doctor Mújica, los historiadores somos especialistas en el pasado, todavía no tenemos poderes para atender el futuro y no tenemos bolas, ¿no? de adivinación. España nunca ha sido muy monárquica en términos conceptuales. Ha sido una nación, me refiero a los últimos 70 años, ¿no? Al siglo XX. Y ahí, bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre la responsabilidad muy particularmente de Alfonso XIII, que fue un rey que actuó con mucha frivolidad en muchas cosas, ¿no? Y por tanto se perdió ahí mucho arraigo monárquico en la historia de España. De hecho, seguro que usted ha escuchado muchísimas veces, doctor Mújica, eso de que España era juancarlista y no monárquica, porque efectivamente los españoles se han identificado mucho con la acción del rey Juan Carlos durante muchísimo tiempo. Es verdad que en los últimos años, fruto de una serie de episodios que han saltado a la luz pública, su imagen se deterioró un poco, que tampoco mucho. Lo que pasa es que había tenido unos niveles de aceptación y de aprecio por la ciudadanía. Estoy recordando un programa que se hizo con motivo de los 30 años de la monarquía en 2005, donde quedaba como el español más valorado de todo el siglo XX, entre intelectuales, científicos, y por tanto solo es a raíz de la gran crisis económica que ha tenido un impacto muy poderoso en España y efectivamente toda esa corrupción generalizada que ha habido en la élite política española, cuando eso unido a esos incidentes que ha tenido con el elefante en Botswana y todos esos líos, han deteriorado un poco la imagen del rey Juan Carlos junto a su propio proceso biológico de caso vital, ¿no? Y por tanto
Pero yo no sería especialmente ni crítico con el rey Juan Carlos, porque me parece, insisto, que ha sido el piloto del cambio y del momento de más modernización de la historia de España, y ahí está hablando el historiador, de los últimos 400 años, y por tanto, si quieren, para no exagerar, si repasamos la nómina de reyes desde 1812, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, las dos repúblicas y el general Franco, no hay ningún momento de éxito colectivo como los últimos 40 años de España, y ustedes, que habrán conocido la España de antes y la de hoy, se darán perfectamente cuenta, y no tengo que abundar en muchos argumentos para, en fin, que hemos vivido un periodo verdaderamente sobresaliente. Y en eso el rey ha tenido muchísimo que ver, porque aunque su papel es de moderador, ha tenido mucho que ver en la estabilidad política, ha tenido mucho que ver con la generosidad entre los actores políticos, ha tenido mucho que ver en la pedagogía para todo el pueblo español, en el sentido de la pluralidad y riqueza cultural con las otras culturas que enriquecen la nación plural que es España, es decir, con la identidad vasca, catalana y gallega fundamentalmente. Ha tenido mucho que ver con el prestigio, proyección y dinamismo de las empresas españolas, ha tenido mucho que ver con el propio prestigio suyo y la proyección de España en el mundo a través de su figura, que le ha convertido durante los últimos 30 años en una de las figuras más relevantes en el mundo diplomático internacional. No sé si hay diplomáticos aquí, pero estoy prácticamente seguro que comparten esta idea. Yo estoy haciendo una biografía del rey ahora que se publicará a final de año, y uno no deja de sorprenderse, allá por donde mire, el enorme prestigio que tiene en todos lados. Es verdad que el caso Urdangarín que usted citaba ha desprestigiado mucho, o ha puesto en el foco de atención mediática la cuestión monárquica, pero también le diré dos cosas. Primero, primera clase de primero de historia, uno es responsable de lo que hace uno, no de lo que hacen sus hijos, ni sus padres, ni sus... Y en eso me parece que tanto el rey Juan Carlos como el actual rey han actuado muy inteligentemente. Creo que Felipe en este año ha recuperado, fíjense, el otro día publicábamos, yo colaboro con Metroscopia, que es una encuesta, un centro de estudios de análisis sociales. El otro día sacábamos un estudio donde en este año de reinado ha igualado y superado el mejor registro de aceptación que tuvo su padre, que fíjense que es un rey querido en España. Bueno, pues en un año Felipe, atajando todos los casos de corrupción, haciendo el otro día lo que hizo con su hermana Cristina, que para él ha debido ser durísimo, y poniendo el foco de la regeneración, de la transparencia sobre la monarquía, que ya saben que han publicado todas las cuentas, ya prácticamente no da un paso sin que lo sepa, no digo el presidente del gobierno, sino que lo sepa hasta el último ujier de la última facultad española. O sea, uno puede entrar ahora mismo en la web de la Casa Real y sabe lo que hace los reyes y toda la familia real, que ahora sí ha quedado reducida a los reyes y las infantas, todos los días. O sea, no hay, digamos, a mí me parece incluso excesivo. Quiero decir que hombre, en fin, está bien lo de la transparencia, pero tampoco tienen por qué, en determinados ámbitos dan también cuenta de sus cuestiones privadas. Si va a llegar la Tercera República, hombre, pues no sé, la verdad no tengo ni idea, no sabría decirle. Lo que sí creo, y con eso creo que le respondo, es que la monarquía, y entronco con lo que decía al inicio, se sustentará en base a la legitimidad del ejercicio. Es decir, mientras el rey, sea este o la futura reina, ejerza y legitime la monarquía con su propio ejercicio, los españoles van a seguir adorando la monarquía como adoraron la de su padre, y también es verdad que si empieza a tener algún tipo de actuación que no procede, pues se degradará su imagen, como se degradó en los últimos tiempos la de Juan Carlos, de manera, insisto, que no es tan grande como la opinión pública ha reflejado, y ya verán ustedes que cuando este rey fallezca, el cariño y el afecto de la ciudadanía española yo creo que va a ser enormemente enorme con la figura del rey Juan Carlos, porque hay una memoria muy sustantiva de cuánto ha hecho por este país, ¿no? Y por tanto, que puede llegar la Tercera República es posible, no digo que no, pero que mientras la monarquía esté al servicio de los españoles y actúe como ejemplo de ética y de moderación y de sentido común y de profesionalidad, vamos, no tiene nada que hacer, porque tampoco hay una tradición republicana en España que abunde en eso.
rey. Ah, bueno, sin duda, no, la legitimidad del ejercicio en el golpe de Estado, pero eso es, digamos, lo que queda en la memoria colectiva. Yo lo que estoy investigando en este libro que voy a sacar, estoy ahondando mucho en eso que la gente no ha visto. Su labor en la ciencia y en la cultura, como la labor con digamos, que los españoles entiendan bien, y esto lo van a entender ustedes que son académicos, su papel dentro de la comunidad latinoamericana. Que eso el español nunca lo ha tenido bien, ¿eh? Eso ha sido el rey fundamentalmente, quien ha dicho, señores, esto es otro mundo, no se confundan, ¿eh? Son nuestros hermanos y además mucho mejores que nosotros en muchas cosas, y por tanto uno se da cuenta verdaderamente cuando analiza toda la acción de ese reinado, las inmensas raíces que tiene por dentro, que sí, que bueno, que ha tenido problemilla con un elefante o no sé qué, no me cabe la menor duda, pero que muchas veces, vamos, mi observación como historiador es, mientras eso no afecte a la jefatura del Estado, a la imagen de España y sus intereses en el mundo, mire, pues, problemillas yo tengo de tráfico a veces, y esta es la vida, ¿no? Hombre, otra cosa es que cazando le hubiera pegado un tiro sin querer al primer ministro de Botswana, y entonces uno puede tener, claro, esto puede pasar, ¿no? Pero y entonces sí, me parece que uno dice, oiga, deja de disparar si no se encuentra en estado físico perfecto y no sé qué, pues, pero que al levantarse de la cama una noche a las 4 se tropieza y se rompe la cadera, pues hombre, ¿qué les voy a contar a ustedes que son médicos, que no sepan de los achaques y de la biología, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta. Hasta dos, pero rápido, por favor, porque estamos ya sobre la hora. Doctor, había un insigne personaje español que hablaba sobre la teoría de la silla, que quería decir de que para que un médico, incluso estudiante de medicina, llegue a un acertado diagnóstico, tiene que tomarse el tiempo para escudriñar los antecedentes y la enfermedad actual que aqueja al doliente y llegar a un acertado diagnóstico. De manera que no podíamos hacerlo esto rápidamente y a la ráfaga, sino tómate tu tiempo y usa la silla. ¿Tiene relación con el personaje sobre el cual usted ha disertado? Efectivamente, la teoría de la silla, que es bien conocida y que usted ha narrado perfectamente bien, es exactamente de Gregorio Marañón, que la desarrolla en 1950 en una entrevista que le hace, me parece que fue en Newsweek, pero una revista norteamericana, donde le pregunta el entrevistador, y de ahí lo recuerda usted, que cuál es el invento más importante de la historia de la medicina en la primera mitad del siglo. Por eso me acuerdo lo de la cifra, que era en 1950, con motivo de los 50 años, en Estados Unidos hacen una serie de entrevistas a los científicos más importantes del mundo, Marañón. Y a Marañón le preguntan cuál es el descubrimiento más importante de la medicina en la primera mitad del siglo XX. Y Marañón, todo el mundo espera la penicilina, ¿no? Marañón contesta la silla. Y entonces explica, pero fíjese, es muy interesante, y desde el ámbito médico, y esto alguna vez que me han invitado en congresos médicos, fundamentalmente cuando hablo de esto, siempre digo que él en eso tuvo una intuición muy brillante por otra cosa que también estaba implícita en su pregunta, que es muy inteligente y que, visto desde el otro lado de los pacientes, y ustedes los médicos sabrán perdonarme esta apreciación, durante mucho tiempo el paciente se ha sentido cosificado. Es decir, y Marañón hace ahí muchas declaraciones contra, y de ahí lo de la silla, no atender al enfermo como sujeto y objeto de atención, porque él sostiene, y es a donde voy con las tendencias actuales de la medicina, que la medicina es personalizada, y que la medicina y que todo patógeno se desarrolla de manera diferente en cada uno de los individuos en función de su biología, y de ahí los ensayos de biología que él realiza, y que por tanto no hay enfermedades sino enfermos. Y ahí, desde la farmacología, ahora mismo que estamos ya, ¿no?, en eso de que no es la misma prescripción para un enfermo que para otro, ¿no?, a la medicina genética o no, la farmacogenética, exacto, pues es un auténtico precursor, ¿no? Y por eso toda su obra está llena de incitaciones de este tipo que adelantan muchas cosas, ¿eh? Yo me he fijado en la cuestión sociosanitaria porque me parece, digamos, que es muy precursora de lo que va a ser la medicina en la segunda mitad del siglo XX, pero ya les digo, esta idea es de Marañón. Muy bien. Doctor Cáceres, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor López.
Sigmund Freud habría dicho que es el sofá. Y también veo que el historiador puede ser futurólogo en cuanto a la Tercera República, pero lo que no se puede negar es que el historiador tiene que estar interesado por el presente, y ahí va mi pregunta. Los jóvenes españoles actuales, en especial los jóvenes médicos, ¿cómo consideran a la figura de don Gregorio Marañón? ¿Hasta qué punto esta invasión de los medios tecnológicos que en algún tiempo aseguraron la muerte del libro está oponiéndose a una difusión de este conocimiento extraordinario? Los estudiantes de medicina actuales en nuestro país, salvo los que son alumnos del maestro de la historia de la medicina de San Marcos, pero ven en la penumbra a los grandes médicos peruanos, y creo que con mayor razón a los que están fuera. ¿Cuál es la situación de esta juventud española como presentólogo que usted puede hacer? Bueno, en eso tiene usted mucha razón, porque como decía Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea, y por tanto uno lo lee siempre desde la actualidad, ¿no? Y por cierto, ya que dice lo de Freud, que efectivamente lo del sofá, Marañón se opuso mucho a Freud en su época, siendo profundamente freudiano, porque mucho esto de es muy divertido leer a Marañón desde la perspectiva de lo que está diciendo Freud en esos años. Él atacaba a Freud por la cosa del subconsciente, y de que le parecía que lo que el subconsciente, esta frase textual prácticamente, pónganle comillas, lo que el subconsciente entierra bien enterrado está, dice Marañón en un momento dado, ¿no? Y por tanto que nadie lo saque, pero la verdad es que todos esos estudios de fisiopatología, biología y todo lo demás tiene una profunda influencia freudiana. La pregunta que usted me hace es dramática, y además es sonrojante, porque hay una profunda ignorancia de esto. El presidente de la Academia de Medicina Española, el doctor Poch, el otorrinolaringólogo, me ha pedido recientemente que haga un esfuerzo por acercar todas estas figuras de la medicina española a las facultades médicas, por lo menos de Madrid, porque la verdad es que tenemos excelentes médicos. Medicina es ahora mismo una de las carreras más prestigiosas entre los jóvenes españoles, es en la que más nota media se pide, van nuestras figuras más brillantes. Uno da clase en la Facultad de Medicina, yo voy a veces, aunque yo estoy incardinado en la Facultad de Historia, doy clases de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina, y los estudiantes son excelentes, pero excelentes, como los que encontré en Oxford o como los mejores que yo he visto a todo lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y por tanto son muy buenos. Sin embargo, no tienen ningún interés por, digamos, estudiar las raíces de dónde vienen estas cosas. Es por eso, y quizá con ustedes, y les pido disculpas, no debí enfocarlo por esa manera, porque ustedes son gente profundamente formada y académicos y lo conocen bien, que mi modo de enfocar siempre estas figuras es lo que se recibe hoy de ellas, que para los chicos que estudian hoy medicina es ese estado del bienestar que en España, y que ellos sufren, porque ahora, por ejemplo, con la crisis económica, la sanidad, que ha sido excelente en España durante mucho tiempo, pues ha sufrido una serie de permutas que hacen muy difícil la actuación del médico. Ellos lo están viendo en sus prácticas hospitalarias desde tercero de medicina, y es por ahí por donde se interesan por estas figuras. Digo, oiga, usted se queja con razón de los problemas que usted tiene en el hospital, entonces les pongo fotos del hospital en 1920 y de cómo estos señores, o Ramón y Cajal, y les explica uno cómo hacía Ramón y Cajal sus investigaciones y cómo tuvo aquella intuición perfecta, que partiendo de Golgi y todo lo que ustedes quieran, pero una intuición de la conexión neurológica que le valdría el premio Nobel, y que luego, cuando lo hemos visto con escates y demás, hemos dicho qué capacidad intuitiva de dibujar de puño y letra lo que luego hemos visto con esos medios técnicos. Es ahí donde ellos se enganchan con digamos, esas figuras históricas, porque si no, para ellos es una historia en blanco y negro, y es un mundo a color, es un mundo digital, es un mundo digamos, online, y por tanto yo creo que ahora, y esta es otra cosa de historiador, estamos pasando, fíjense, se lo digo, esto no lo tengo muy desarrollado, es una idea a la que le estoy dando vueltas y estoy escribiendo un pequeño ensayito. Creo que estamos asistiendo, lo digo para que entiendan también a los jóvenes en este sentido, a un cambio de paradigma en relación con cómo se ha entendido el mundo en los últimos 200 años.
Es decir, desde el romanticismo el ser humano se ha entendido en su mismidad. Y desde el romanticismo, desde principios del 19, las personas nos hemos relacionado por cartas, piensen en sus noviazgos o en sus amigos, conversaciones individuales, relaciones interpersonales, digamos, en lo profundo. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales, el ser humano ha cambiado de paradigma. Cuando digo el ser humano me refiero a las nuevas generaciones que viven integradas en ellas, pero lo estamos viendo en nuestra vida pública, en nuestras clases, en nuestros alumnos. El ser humano ya no se relaciona, ya no es un yo en su mismidad, sino es un yo en red. Esto ha cambiado radicalmente el modo de entenderse y de relacionarse. Entonces, a la hora de acceder a explicar estas cosas, hay que entender ese otro modo de comprender el ser humano contemporáneo que estos chicos que están ahora en la universidad entienden así, y que nosotros, los que enseñamos, o hacemos el esfuerzo de entenderlo así y de acomodarnos también a su modo de entender el mundo, aunque sea diferente al nuestro, o estamos hablando sencillamente de otras sintonías. Es como las radios, uno puede hablar en una sintonía que si no es el mismo lenguaje de comunicación. Por eso muchas veces hay esa desconexión generacional que muchas veces nos lleva a este tipo de observaciones tan acertadas. Yo creo que es un problema de observación a más largo alcance, ¿no? Y por tanto creo que es un tema bien importante de nuestra sociedad y de nuestro mundo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor López. Quisiéramos pedirle, por favor, que nos dé su manuscrito porque queremos publicarlo en la revista de la Academia. Realmente para nosotros va a ser sumamente importante. Muy bien, doctor. Bueno, esperamos que su estancia en el Perú sea agradable y queremos reconocerle con una pequeña carta de agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. No, gracias.